Fue entonces cuando Sheina conoció a Shammai, su futuro marido, un muchacho fuerte, inteligente y capacitado que había renunciado a la gran alegría del estudio y a su ardiente interés por las matemáticas para afiliarse al movimiento revolucionario. Floreció entre ellos un idilio casi sin palabras y Shammai pasó a formar también parte de mi vida. Era uno de los dirigentes de los jóvenes socialistas sionistas apodado Copérnico en el movimiento. Shammai era el único nieto de un conocido estudioso de la Torá, en cuya casa vivían sus padres y del que dependían económicamente. Nos visitaba con frecuencia y recuerdo sus conversaciones en voz baja con Sheina acerca del cada vez mayor fermento revolucionario en la ciudad y del regimiento de cosacos que se disponía a someter Pinsk con sus centelleantes espadas. Yo deduje de esas conversaciones que algo terrible les había sucedido a los judíos de Kishinev y que en Pinsk los judíos proyectaban defenderse con armas y bombas de fabricación casera. Como réplica a la situación que empeoraba sin cesar, Sheina y Shammai hicieron algo más que limitarse a celebrar o participar en reuniones conspiratorias. Se esforzaron por introducir a otros jóvenes en el movimiento, incluso, para horror de su padre, a la única hija de nuestro barbicano Shoshet, el ultraortodoxo matarife ritual que nos había cedido en alquiler el alojamiento en que vivíamos. Finalmente, la inquietud de madre por Sheina, Sipke y yo acabó haciéndose intolerable y empezó a escribir frenéticas cartas a mi padre. Estaba claro, escribía, que no podíamos permanecer más tiempo en Pinsk. Debíamos reunirnos con él en América. Pero como muchas cosas en la vida, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Mi padre, que se había trasladado de Nueva York a Milwaukee, solo a duras penas lograba ganarse la vida. Contestó diciendo que esperaba encontrar trabajo en el ferrocarril y que pronto tendría dinero suficiente para nuestros pasajes. Nos trasladamos de la casa del Shoshet a una habitación en el piso de un panadero. Las hogazas eran preparadas de noche, por lo que el piso estaba siempre caliente, y el panadero le dio empleo a mi madre. Luego, a finales de 1905, llegó una carta de Milwaukee. Mi padre tenía trabajo, así que podíamos empezar a preparar la marcha. Los preparativos de nuestro viaje fueron largos y complicados. No era entonces cosa sencilla para una mujer y 3 chicas, 2 de ellas muy pequeñas todavía, hacer solas todo el viaje desde Pinsk hasta Milwaukee. Para mi madre, el alivio debió de combinarse con nuevas inquietudes, y para Sheina abandonar a Rusia significaba abandonar a Shammai y todo por lo que tanto habían trabajado y tantos peligros habían corrido. Yo solo recuerdo el ajetreo y la confusión de aquellas últimas semanas en Pinsk, las despedidas de la familia, los abrazos y las lágrimas. Por entonces, ir a América era como ir a la luna. Quizás hubieran llorado menos amargamente mi madre y mis tías si hubieran sabido que algún día yo volvería a Rusia como representante de un Estado judío, o que como primer ministro de Israel daría algún día la bienvenida a ese país con abrazos y lágrimas a cientos de judíos rusos, aunque bien sabe Dios que los años que faltaban para ello habían de deparar algo más que lágrimas a los familiares que dejábamos allá. Y quizá nos hubiésemos sentido menos asustadas si hubiéramos sabido que, por toda Europa, millares de familias, como la nuestra, se hallaban ya en marcha hacia lo que también ellas creían firmemente que sería, y lo era en efecto, una vida mejor en el Nuevo Mundo. Pero no sabíamos nada de la gran cantidad de mujeres y niños que procedentes de Irlanda, Italia, Polonia, etc., se hallaban viajando en condiciones similares para reunirse en América con sus maridos y sus padres.
y estábamos muy asustadas. No han permanecido en mi memoria muchos detalles de nuestro viaje a Milwaukee en 1906, y la mayor parte de lo que creo recordar está formado probablemente por lo que me contaron mi madre y Sheina. Lo que sí recuerdo es que tuvimos que cruzar clandestinamente la frontera de Galicia, porque 3 años antes mi padre había ayudado a un amigo a llegar a América llevándose consigo y bajo su documentación a la esposa y las hijas de aquel hombre, fingiendo que eran familiares suyos. Así pues, cuando nos llegó a nosotros el turno de marcharnos, tuvimos también que fingir ser otras personas. Aunque aprendimos obedientemente falsos nombres y detalles sobre nuestras identidades, y Sheina nos repitió tenazmente hasta que lo supimos al dedillo, incluso Sipke, el paso de la frontera lo realizamos en realidad sobornando a la policía con dinero que madre había logrado reunir. En la confusión se perdió gran parte de nuestro equipaje, o quizá fue robado. En cualquier caso, recuerdo aquella fría madrugada de primavera en que entramos por fin en Galicia y la cabaña en que esperamos el tren que había de llevarnos al puerto. Pasamos 2 días en aquella choza desprovista de calefacción, durmiendo en el frío suelo, y recuerdo que Sipke estuvo llorando casi todo el tiempo, hasta que finalmente llegó el tren y la distrajo. Continuamos luego a lo largo de una serie de olvidadas estaciones, primero a Viena y después a Amberes, donde pasamos otras 48 horas en un centro de inmigración, esta vez esperando el barco que había de llevarnos a América, y al lado de mi padre. No constituyeron un viaje de placer aquellos 14 días de travesía. Apretujados en un oscuro y sofocante camarote, con otras 4 personas, pasábamos las noches en literas carentes de sábanas, y la mayor parte de los días haciendo cola para recibir un alimento que nos echaban como si fuéramos cabezas de ganado. Madre, Sheina y Sipke estaban mareadas casi todo el tiempo, pero yo me sentía bien y recuerdo que pasaba horas enteras contemplando el mar y preguntándome cómo sería Milwaukee. El barco estaba abarrotado de emigrantes procedentes de Rusia, pálidos, exhaustos y tan asustados como nosotras. A veces yo jugaba con algunos de los otros niños que, como nosotras, viajaban a proa y hablábamos de las inimaginables riquezas que nos esperaban en la Goldene Medine. Pero sospecho que también ellos sabían que nos dirigíamos en realidad a unos lugares de los que ignorábamos absolutamente todo y a un país que era por completo extraño a nosotros.